Para la clase de seminario 3 de la Universidad Nacional del Este. A nosotros nos corresponde el tema 2. Los integrantes del grupo son el que le habla, Carlos Torrás, Raúl Riveros, Fernando Doldán y Milena Araujo. Ahora vamos a empezar con nuestra exposición. Vamos a mover un poquito la cámara para poder enfocarnos mejor, pero vamos a continuar. Uno de los problemas de la investigación es el problema de la vaguedad. Afecta intrínsecamente a todas las palabras de un lenguaje y básicamente implica incertidumbre. La vaguedad es la falta de precisión de una norma. Es cuando el texto de la norma es muy genérico. En la clase pudimos estudiar algunas normas con este problema que se encuentran en la Constitución Nacional. Una de ellas puede ser la intimidad de las personas, la ley sobre la intimidad de las personas, y otra sobre la protección de la tercera edad. Por ejemplo, en esta norma de la protección de la tercera edad, no sabemos cuándo uno empieza a pertenecer a la tercera edad, porque no hay una norma que establezca cuándo uno inicia en la tercera edad. Entonces, esta norma puede ser considerada vaga, ya que no sabemos dónde comienza a nacer el derecho de estas personas. En términos más sencillos, la vaguedad es la falta de precisión. El problema de la ambigüedad. La palabra a la que puede atribuirse más de un significado se considera ambigua. En ese contexto tenemos la ambigüedad semántica y la ambigüedad sintáctica. La ambigüedad semántica es posible interpretar la oración en más de una forma, debido a que una palabra puede tener más de un significado. Ejemplo, banco, institución financiera o banco, asiento. La ambigüedad sintáctica, esta depende del significado de los términos, sino de la estructura lógica de los enunciados. En suma, del modo en que las palabras están conectadas entre sí. Ejemplo, las niñas y las ancianas estaban enfermas. Fueron al hospital, perdón, no dice si las niñas o las ancianas eran las enfermas. Ahora, el contexto. Existe problemas para establecer el significado de los textos legales. Algunos son por razones lingüísticas propias del lenguaje en general y otras por el lenguaje jurídico en particular y otras por el lenguaje jurídico. Esto se debe a la interpretación de esas normas. La solución adecuada para estos problemas lingüísticos es tener en cuenta el contexto lingüístico en que estas palabras usadas, frases y fragmentos estudiados. El contexto en el entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de las palabras, frases o fragmentos considerados. Ejemplo, golpeó el armario con el bastón y lo rompió. No sabemos si rompió el bastón o el armario. En el análisis pragmático se analizan diferentes variables relevantes para la comprensión de un enunciado. Entre las variables relevantes están la situación, el contexto sociocultural, las personas presentes, la información compartida, el emisor, el destinatario, el enunciado y el tono del mensaje. Muchas gracias. Buenas a todos, mi nombre es Fernando y voy a hablar acerca del problema de las antinomias. Existe antinomia cuando se dan conflictos entre dos normas jurídicas. Si existen dos normas contradictorias, no pueden ser ambas válidas. Obviamente dichas normas deben pertenecer a un mismo sistema jurídico, deben referirse a una misma acción y deben tener un ámbito de aplicación coincidente, sea total o parcial, para generar una incompatibilidad de uno u otro tipo. La existencia de dos normas incompatibles en un mismo sistema lo vuelve incoherente. Si pertenecen a otro sistema jurídico, no se da la antimonia. La antinomia puede ser total, cuando existe una incompatibilidad absoluta entre las normas, ya que coinciden totalmente sus campos de aplicación. Por ejemplo, la norma 1, se permite la venta de bebidas alcohólicas. Norma 2, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Es parcial, cuando dos normas tienen un campo de aplicación en el cual entran en conflicto,
pero cada norma tiene un campo adicional de aplicación en el cual no se producen conflictos. Un joven que necesita transfusiones de sangre para poder salvaguardar su vida y su familia se niega a realizar las transfusiones porque iría en contra de su religión. ¿Qué, por ejemplo, podría ser en este caso? Entre la libertad de culto y la defensa de sus creencias versus el derecho a la vida y a la obligación de los médicos de proteger la vida del paciente, y es total parcial, cuando el ámbito de aplicación de una norma particular está incluida en la otra general, pero esta última tiene casos adicionales. Norma 1. Se prohíbe el porte de armas de fuego, y en la norma 2 se permite el porte de armas de fuego a los funcionarios públicos. Los modos anormales de solucionarlas son los criterios del lex superior, jerárquico. Después tenemos el lex posterior, cronológico. Y después, por último, tenemos el lex specialis, que es la especialidad. El jerárquico consiste en una ley superior que deroga a una ley inferior o lo trona inaplicable. El cronológico consiste en una ley posterior que deroga a una ley anterior, ya sea en forma expresa o tácita. La especialidad es que una ley especial deroga a una ley general. En este caso particular, nuestro Código Civil vigente establece que el artículo 7, que las disposiciones especiales no derogan a las generales, ni estas a aquellas, salvo a que se refieran a la misma materia para dejarla sin efecto explícita o implícitamente. La laguna del derecho. La laguna del derecho constituye un vacío de una norma jurídica específica dentro de un conjunto de normas legisladas en un caso concreto que requiera o exija una resolución jurídica que consiste en no hallarse dentro de un ordenamiento jurídico una norma que contemple en específico la solución para determinado caso, produciéndose así un vacío o laguna jurídica, y el juez debe llenar esa laguna utilizando las distintas herramientas para así dar respuesta o solución a un conflicto suscitado. En el artículo 6 del Código Civil nos dice que los jueces no pueden dejar de juzgar en un caso de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, si una cuestión no puede resolverse por las palabras ni el espíritu de los preceptos de este código. Se tendrán en consideración las disposiciones que regulan los casos o materias análogas, y en su defecto se acudirá a los principios generales del derecho. La primera regla para salvar alguna laguna es la analogía, es decir, la de recurrir en un caso regulado que tenga semejanza con el no regulado y que haya entre ambos una comunidad de razón. Ejemplo: monto de regulación de honorarios de abogado en caso de divorcio. La ley de honorarios ni otra posterior establece ni regula el monto a ser otorgado al profesional. En tal sentido, se utiliza la analogía y se aplica el artículo 44 del numeral 2, separación controvertida de cuerpo por mutuo consentimiento, que equivale a 200 jornales, y separación por mutuo consentimiento, que equivale a 60 jornales.